Muy buenas tardes, abogados. Vamos a esperar por ahí unos minutos en lo que se van integrando el resto de sus compañeros para dar inicio yo con el tema de la clase. Recordarles por ahí que los temas no expuestos, que no fueron, que no se cubrieron en estos días, a partir de la falta de preparación por ahí de los equipos restantes. Los temas los voy a continuar dando yo el resto de la semana. Y obviamente los equipos que por ahí no ya perdieron su oportunidad en la exposición de estos últimos temas, pues sus puntos en este apartado de exposición de la clase, pues obviamente los tienen por ahí perdidos, ¿sí? El día de hoy me voy a quedar con el registro de asistencia de la clase. Y pues bueno, para que estén por ahí todos al pendiente. Vamos a ver quién más. No, ya no hay nadie más. Muy bien. Por ahí la clase pasada, de la semana pasada, nos quedamos con la producción de este video del hidrógeno verde. Nada más el día de hoy voy a darles los temas o datos relevantes en este tema del hidrógeno verde aquí en México y en el mundo, de tal manera que pudiéramos estar a lo que lo que iba a ser conocido como esta segunda revolución industrial, al momento en que podamos poder potencializar al 100% ya esta cuestión del hidrógeno verde. Hay datos muy interesantes de la Alianza Energética Energy Empowerment SAFT México Deutschland, que es esta cooperación México-alemana. Especialmente el gobierno alemán ha realizado la inversión en muchos países del mundo, uno de ellos México, Argentina, Marruecos, etcétera, donde han estado financiando proyectos energéticos. Por ejemplo, en Chile, me parece que es una planta de hidrógeno. Por ahí les compartí en semanas anteriores este tema de cómo la República del Uruguay pudiera alcanzar por fin el tema de la dependencia energética, y países, por ejemplo, como Marruecos, tienen el parque fotovoltaico más grande del mundo. Se planea construir un segundo parque de igual o mayor proporción que el primero. Y aquí, pues Alemania, además de llevar a cabo estas inversiones estratosféricas de dinero que se requiere para la construcción de los mismos, pues obtiene también beneficios al adquirir energía de los mismos para poderlo llevar a cabo, poderlo importar hacia su país. En el mismo video de la semana pasada del hidrógeno, se hacía mención precisamente de que Alemania carece de algunos recursos naturales de los que pues tendría que llevar a cabo la exportación de los mismos para su país, haciendo este tema, llevando a cabo la ejecución de inversiones en estos países donde sí hay la abundancia requerida, por ejemplo, para la energía solar. Alemania es un país en el que hay muy poco sol por su posición geográfica. Sus condiciones geográficas y su posición pues, no le permiten que haya una gran variedad de días soleados. Solamente en la parte costera es donde se produce una gran cantidad de energía eólica, y donde además en el mar pues, se tiene precisamente estos parques eólicos en ultramar, y pues se le da hay un gran potencial energético. Fuera de esos temas, pues Alemania ha llevado esta cuestión de inversiones en países extranjeros, en el que hay un beneficio pues mutuo, ¿no? Tanto en el país receptor como el país que financie este tipo de proyectos. Hablando ya concretamente en este tema del hidrógeno verde,
pues es importante hacer mención que la economía del hidrógeno aquí en México podría tener estos impactos verdaderamente significativos en muchas áreas, incluyendo la manufactura, la mitigación del cambio climático, la generación de empleos, las oportunidades de negocios a nivel local e internacional, el fortalecimiento y la regulación del marco legal, ¿sí? Para, obviamente, ver si es que existen algunos recovecos legales y por supuesto, el tema también financiero, así como la creación de nuevas capacidades productivas. El potencial fabricado de tecnología del hidrógeno en México, por ejemplo, la electrólisis y la construcción de las celdas de combustible del hidrógeno, es de apenas el 3.35%. Es decir, que tenemos muy poca muy pocas fábricas que se dedican a la construcción de este tipo de tecnología que pudiéramos requerir para llevar a cabo la producción del hidrógeno o la separación del hidrógeno de otros elementos. Hay que recordar que por ahí les hice mención que el hidrógeno, al menos como su estado natural, en el planeta no existe, aun cuando por ahí en la clase pasada, me parece que por ahí en clases pasadas hacían la mención de que había depósitos en el planeta. Es un elemento químico, ¿sí? El hidrógeno, que no existe como materia, como tal, así de forma natural, decir esto es hidrógeno, no. Lo encontramos en elemento químico con átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno que forman agua. Con carbón, que es materia orgánica, con, no me acuerdo cuál es el otro elemento, y lo encuentro en otro estado. Entonces, debo de llevar a cabo un proceso químico para descomponer la materia y obtener de esta manera el hidrógeno. Asimismo, por ejemplo, el 3.75% de las fábricas que hay aquí en México pudieran generar o más bien fabricar turbinas de hidrógeno. El acondicionamiento, equipamiento y transporte, así como el almacenamiento, alcanzarían entre el 8.9% de la capacidad instalada en el país de distintos ramos de la industria. Este análisis de la fabricación de la tecnología del hidrógeno muestra que nuestro país, por ejemplo, tiene un potencial para ser competitivo en la fabricación de turbinas de generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno, obviamente, así como de los equipos, el acondicionamiento, el transporte y el almacenamiento. La industria automotriz, por ejemplo, podría ser continuar creciendo en el país, prosperando con el tema del hidrógeno, porque aprovechando el robusto ecosistema de la fabricación actual para producir vehículos y que tenemos las principales armadoras de coches en el país, pues con esto pudiéramos darle un gran auge en la fabricación de los motores, sustituyendo los de combustión interna por los de hidrógeno, ¿sí? México, además de poseer un potencial para poderse posicionar como un fabricante líder del hidrógeno verde a nivel mundial, pues las reducciones de los gases de efecto invernadero por la introducción del hidrógeno verde son altamente reemplazables, de tal manera que se estima, hay estimaciones a partir del 2026, 2027, que se empiece a dar la producción ya del hidrógeno verde en México de manera escalonada, que la sustitución por los combustibles fósiles y por ende el beneficio en los temas medioambientales, al ya no de carbono al medio ambiente, pues son de hasta más de 40,000 toneladas de dióxido de carbono, con lo que pues, sería algo bastante beneficioso en el tema del cambio climático, ¿no? Para el 2050, cerca de 300 millones de toneladas de dióxido de carbono podrían emitirse ante la adopción del hidrógeno verde en México.
de los cuales, por ejemplo, 2/3 corresponden a la sustitución de los combustibles fósiles por vehículos eléctricos de celda de combustible de hidrógeno, y obviamente también en el transporte público y el transporte de carga. El dióxido de carbono, evitando así con esto la introducción del hidrógeno verde por parte de Pemex, por ejemplo, en sus refinerías y en las plantas de producción de amoníaco, alcanzaría más de 3.2 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2050. Hay que ver este tema, depende de cómo se den el tema político ahora en las elecciones, porque recientemente, y por ahí les compartí el dato, les compartí una nota en el que el gobierno mexicano recientemente había expropiado en su planta de Tula Hidalgo una filial de una empresa francesa que estaba llevando a cabo precisamente operaciones del hidrógeno verde para introducirlo en esta planta de refinería de Pemex en Tula Hidalgo. Bueno, entonces ya en el tema del reemplazo de los combustibles fósiles por el hidrógeno verde en la generación de la industria, pues tiene un potencial de poder reducir hasta 7.6 millones de toneladas de dióxido de carbono relativamente para el 2050. Finalmente, el reemplazo de los vehículos de combustión interna por vehículos de celda de combustible y de queroseno por los combustibles sintéticos, pues podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en 26.7 toneladas de dióxido de carbono al año. En cuanto a esta generación de empleos, que también es un aspecto muy importante y a considerar, para el 2050, pues se tienen que, habría una generación de empleos más de 90,000 personas en empleos, se podrían ver beneficiados al trabajar en estas actividades relacionadas con el hidrógeno verde en el país. El mayor potencial de creación de estos empleos se encuentra precisamente en el despliegue de la infraestructura necesaria para la producción del hidrógeno. La segunda, con mayor potencial de generación de empleo, sería en la instalación de la infraestructura de reabastecimiento del hidrógeno vehicular. Y en un tercer lugar, la industria automotriz. En cuarto, tendríamos aquí la creación de mercados e inversiones. El tamaño del mercado espera poder satisfacer la demanda de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Es de aproximadamente 100 millones de dólares para el 2030. La mayor oportunidad prevista para el sector privado está en el de los camiones de extracción de minerales o en la maquinaria pesada de la industria mineral y en la reducción directa de minerales, que en su conjunto representan casi el 80% del impacto económico valorado en 800 millones de dólares al año para el 2050. Estas inversiones acumuladas para el suministro del hidrógeno, tanto para Pemex como para la propia comisión, pues representan en cerca de 2.6 mil millones de dólares para mediados del siglo y en casi 8.5 mil millones de dólares para el sector privado. Entonces, si ustedes se fijan, pues son cantidades relativamente enormes o de grandes proporciones que pues traen consigo una serie de políticas públicas para su implementación y obviamente la adopción de estas políticas públicas para la propia implementación ya del hidrógeno en México. Sin embargo, los abundantes recursos energéticos renovables del país y su posición privilegiada le brindan un gran potencial para exportar también el hidrógeno a los mercados internacionales. Según datos aquí de la propia Secretaría de Energía, en 2030, más de 300 millones de dólares de hidrógeno verde podrían exportarse al extranjero. En comparación con otras potencias exportadoras de hidrógeno verde, México se colocaría como un exportador competitivo en los mercados internacionales de Europa y Asia, principalmente debido al bajo costo de producción verde del hidrógeno y su posición geográfica privilegiada junto a nuestro socio comercial, Estados Unidos, ¿no? Además, se cuenta con un acceso a los océanos, el Atlántico y el Pacífico, en la latitud norte que le permite competir estrechamente con Chile
Australia, para ganar terreno y posicionarse con los países, nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. En 2030, el hidrógeno verde mexicano podría entregarse marítimamente en Europa a aproximadamente $6 por kilogramo y por ducto a los estados fronterizos de Estados Unidos a $2.5 por kilogramo de hidrógeno, lo que pues sería costos relativamente competitivos, hablando en el mercado internacional. Ya en el terreno de las recomendaciones y la creación de capacidades, de políticas públicas y de regulación, pues hay que actualizar la política pública de cambio climático que se tiene, esta política pública nefasta en el actual gobierno, y reconocer los beneficios potenciales del hidrógeno verde para desarrollarse en una estrategia u hoja de ruta nacional, que también habría que adoptarla a nivel estatal y municipal para apoyar su despliegue y el desarrollo de una estrategia nacional del hidrógeno verde con objetivos pues, muy específicos y las acciones para alcanzar juntos con los estados y los municipios, con la regulación específica para el hidrógeno en sus diferentes aplicaciones, lo cual pues, nos ha demostrado a nivel internacional ser una práctica de gran impulso en la economía de las naciones. Ahora, así como lo vimos también en el video de la semana pasada de la Deutsche Welle, se menciona casi al final de este video la importancia de la participación del Estado en las inversiones de los países en los distintos sectores de la industria. Y en el del video concretamente se hace mención en el de la industria acerera. Por ahí muestran a la principal empresa alemana del sector siderúrgico, que están empezando ya con la introducción, del hidrógeno para poder calentar sus hornos y llevar a cabo el proceso de la fundición. E incluso se tienen proyecciones a cierto tiempo y que además la empresa sola no puede con estas inversiones tan grandes, es decir, que requieren, a final de cuentas, de la intervención del Estado y de la subvención o apoyo gubernamental para poder cambiar los hornos convencionales que se tienen hoy en día por hornos que utilicen completamente hidrógeno, y lo cual pues apoyaría enormemente y mejoraría la economía de estos países, ¿no? Principalmente, pues en el video hace mención de Alemania. Ya al impulsar la energía renovable desde la política pública y la regulación, como un símbolo de apoyo a la industria, pues va a poner en marcha medidas que faciliten el acceso a la infraestructura energética para el desarrollo de estos proyectos de hidrógeno y fomentar la colaboración entre las empresas especializadas en hidrógeno, por ejemplo, en el caso de México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que va a suponer la puesta en marcha de distintos sistemas de garantía de origen para el hidrógeno verde, para así estimular su exportación e incentivar su adopción y la recomendación de sus beneficios amplios en el medio ambiente a los otros sectores de la industria. Hay que mencionar, por ejemplo, que en el caso del hidrógeno y de la biomasa, en el caso de Nuevo León concretamente también, la planta de Cemex, la planta de Cemex que está aquí en Monterrey, pues lleva a cabo procesos para la producción del cemento de manera orgánica, sostenible y de una manera inteligente, utilizando el hidrógeno, el tema de la biomasa, de tal manera que es un cemento, pues, tecnológicamente hablando, avanzado al resto de sus competidores en el mercado, pero también que se preocupa del tema del medio ambiente y aprovecha estas tendencias energéticas pues en beneficio del sector privado. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos?
Bueno, ya en la cuestión económica, el proporcionar financiamiento y asistencia financiera como un instrumento adicional para la celebración y el despliegue del hidrógeno verde en México, el financiamiento podría provenir de la banca privada, de la banca pública y de la banca multilateral o de una combinación de todas ellas. Será necesario, por ejemplo, comunicar activamente sobre el financiamiento y los beneficios del hidrógeno verde a todos los posibles actores interesados en crear las visiones de aprendizaje y las alianzas internacionales que incluyan programas de transferencia del conocimiento en temas relacionados al hidrógeno verde. Es recomendable establecer aquí una estrategia para el desarrollo de talento calificado en el hidrógeno mediante el fomento a la capacitación dedicada en las asociaciones académicas, industriales y de cooperación internacional en educación superior, investigación y desarrollo e innovación. En la experiencia internacional, pues este estudio sobre el uso y la aplicación del hidrógeno que tiene en sustitución de los recursos fósiles, pues representa un tema bastante complicado de las mejores prácticas y recomendaciones internacionales para permitir el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, porque muchas de ellas se superponen con los descritos anteriormente, lo que refleja aquí su alineación con la experiencia internacional. Y mucho tiene que ver también con el desarrollo de las patentes y del secreto industrial, que aquí mucho de esta tecnología lo han desarrollado las empresas privadas en el sector que no son ambiciosos, vaya, pues no quieren que se dé a conocer solamente sus procesos internos de lo que estén produciendo o elaborando y que no sea compartido para pues, beneficio de todos, ¿no? En el caso ya de México, pues México tiene una capacidad bien desarrollada, intelectual y financieramente hablando, así como la legal, en estos sectores de energía e industria. Sin embargo, la adopción de la economía del hidrógeno verde exigiría que el país desarrolle nuevas capacidades mediante el impulso de estos nuevos recursos humanos calificados, así como la expansión de estas capacidades financieras, legales y obviamente comerciales. De esto que les comento, pues hay un diagnóstico para el desarrollo de una industria manufacturera de tecnología de hidrógeno verde en México. El diagnóstico identifica, por ejemplo, fortalezas y áreas de oportunidad del país para desarrollar la infraestructura de fabricación de tecnología dentro de la cadena de valor del hidrógeno verde y se enfoca además en los principios, en los principales equipos y componentes de la cadena de valor del hidrógeno, los electrolizadores y las celdas de combustible, así como los equipos para el acondicionamiento, el transporte y el almacenamiento del hidrógeno, las turbinas eléctricas de hidrógeno y vehículos eléctricos de celdas de combustible de hidrógeno. Evalúa además también los beneficios sociales, ambientales y económicos de la creación de esta cadena de valor del hidrógeno verde en México y ha proporcionado una cuantificación de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de la creación de los empleos y los beneficios económicos de la adopción del hidrógeno en México. Se diagnostica, por ejemplo, barreras regulatorias y financieras para el desarrollo de esta economía verde del hidrógeno y se hacen recomendaciones para poder impulsar también la producción y el uso del hidrógeno verde en México al adoptar estas recomendaciones, ¿no? Se analiza asimismo de manera sistemática y similar para poder llevar a cabo un diagnóstico sobre las capacidades a desarrollar en México para su despliegue de manera acelerada de la infraestructura del hidrógeno, que finalmente se presenta también un análisis de esta producción y exportación del hidrógeno verde
desde México para contribuir a las necesidades internacionales del hidrógeno y la transición energética de manera global y sostenible. Se cuantifica también el potencial del país para la exportación del hidrógeno a través de algunos casos de negocio que son de carácter privado, en el que participe, pues aquí la iniciativa privada, ¿no? Dada aquí la diversidad de los temas de análisis realizados, la metodología que se utiliza en la mayoría de estos documentos, pues es bastante compleja, ¿no? Ahí les encargo, si pueden leer, por ejemplo, el informe de esta agencia de cooperación México-alemana o germánica en el sector de la infraestructura del hidrógeno verde, pues es bastante amplia, bastante pesadito, y sus diagnósticos son muy, muy detallados. Si a alguien les interesa, por ahí les había compartido material de este documento, de esta serie de análisis. Ya para finalizar, el diagnóstico para el desarrollo de una industria manufacturera de tecnologías de hidrógeno verde en México, su adopción en la economía del hidrógeno a nivel nacional y global, pues podría representar oportunidades para México en la fabricación de componentes tecnológicos a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno verde, desde la producción, almacenamiento, acondicionamiento, transporte y hasta los usos finales en la aplicación de energía o movilidad, con lo que con el fin aquí de poder llevar a cabo el evalúo y el desarrollo de la industria manufacturera de tecnologías de hidrógeno verde en México, se desarrolla un proceso metodológico para su evaluación de estas condiciones y sus capacidades en el país, que de diferentes dimensiones, desde diferentes dimensiones y segmentos industriales. Se comenzó, por ejemplo, con la evaluación del potencial energético que tiene el país, del hidrógeno verde principalmente, con su capacidad para fabricar cada categoría de equipo o componente en la cadena de valor del hidrógeno. Y posteriormente se evaluaron los segmentos específicos para identificar, comprar y clasificar los productos de negocio dentro del propio país. Y asimismo, la disponibilidad de recursos naturales, que evalúa si México es un productor, exportador o importador de los recursos naturales claves necesarios para la fabricación de estos componentes tecnológicos para una aplicación determinada, así como la dificultad o facilidad para obtener estos recursos cuando no se producen a nivel nacional. Es importante también ver el acceso a la cadena de suministro indicada en la existencia o la facilidad del desarrollo de la cadena de valor dentro del propio país para la integración de estos componentes involucrados, lo que podría esto ir desde una presencia establecida en la industria hasta las dificultades o el bloqueo por el desarrollo de las cadenas de suministro en el segmento. Ya la capacidad de esta producción instalada, pues muestra si algunos componentes dentro de la cadena de valor o estrechamente están relacionados o se pueden producir aquí en México. Con esta infraestructura de fabricación y la experiencia asociada, este criterio se evalúa desde la falta de cualquier infraestructura relacionada hasta tener una base de fabricación existente para estos equipos relacionados. Entonces, con eso yo termino mi participación y la clase de mañana hablo con el tema de la biomasa. Entonces, pues bueno, voy a encargar por ahí atentos a unas actividades que voy a estar publicando en esta semana, esta última semana, y recordarles que el último día de clase tenemos la aplicación de examen final. Si no existen dudas, le dejamos aquí y nos vemos la clase de mañana.